Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En 1 Samuel capítulo 17. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia en esta preciosa tarde, en esta noche, Señor, para darte honra y gloria, Señor, a ti. Señor, gracias porque nos has dado el privilegio de poder estar aquí, Señor, en tu casa de oración, Señor. Todos unidos como un solo pueblo para alabarte, Señor, oh Dios. Te pido, Señor, que hables a cada uno de nosotros esa palabra, Señor. Que sea tu palabra, que sea tú, oh Dios, quien habla a nosotros. Yo solamente soy el portavoz. Queremos, Señor, esa palabra que nos edifica. Esa palabra, Señor, que nos exhorta. Esa palabra que nos corrige, pero que nos motiva, Señor, y nos instruye a seguir viviendo, Señor, para ti, tal como tú deseas que vivamos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, oh Dios. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Cuando vamos a la Biblia, y justamente ayer hablábamos un poco también del pueblo de Israel, de cómo Dios les había sacado de la esclavitud de Egipto. Dios en numerosas ocasiones había obrado en el pueblo de Israel, constantemente. Habían sido testigos de los milagros de Dios, testigos de cuando el mar se abrió para que el pueblo de Israel pudiera pasar. Testigos de cómo cuando había hambre y necesidad, Dios hizo que descendiera maná del cielo para que ellos pudieran comer lo necesario. Testigos de cuando querían, incluso cuando todo lo que se necesitaba, Dios proveía de una u otra manera. Tenían sed y de la roca había salido agua. Es que para Dios no hay nada imposible. Dios había obrado constantemente en el pueblo de Israel, porque Dios había llamado al pueblo de Israel para hacer cosas grandes de una nación pequeña. Incluso hasta estos días, Israel sigue siendo una nación pequeña en el lugar en donde se encuentra, pero grande en bendiciones. Porque todo el mundo sabe quién es el pueblo de Israel. Grande en tecnología y grande en bendición. Porque cuando Dios promete algo, Dios cumple. Porque Dios es un Dios de promesa, es un Dios de pactos. Dele un aplauso al Señor. El pueblo de Israel ahora se encontraba en una situación donde el enemigo lo tenía atemorizado. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pueblo que él había llamado, ahora se encontraba en una situación. Un paladín, un enemigo, un gigante se encontraba atemorizando al pueblo de Israel. Este pueblo se le había olvidado las situaciones en las cuales Dios había provisto anteriormente. Y cómo habían habido situaciones antes donde Dios había enviado los tiempos de Josué y Caleb, cuando fueron a conquistar la tierra de enanitos, ¿verdad? Sí. Se quedan confusos como, ¿dónde dice eso la Biblia? Tierra de gigantes, donde dicen ellos que parecían langostas a comparación de ellos, pero que Dios les había dado victoria. Y ahora en esta ocasión, un solo gigante los tenía atemorizados.
¿A cuántos de nosotros nos ha pasado donde se nos olvida cuántas veces Dios nos ha sacado de un problema o de una circunstancia donde sentíamos que nos ahogábamos? Problemas donde sentíamos que ya no podíamos y Dios de la nada obró. Tal vez había escasez, tal vez había un problema financiero y Dios de la nada obró. Tal vez no había nada que comer y de la nada Dios vino y proveyó. Como cuando proveyó el maná del cielo. Pero a veces viene ese problema, esa pequeña circunstancia que nos pone que nos concentremos en ese problema y de repente se nos olvida todas aquellas grandes cosas que Dios ya ha hecho. Mi vida es un testimonio, su vida es un testimonio de todas las cosas que Dios ha hecho. Constantemente, día tras día, hora tras hora, Dios está haciendo grandes cosas en usted. ¿A cuánto les gusta escuchar testimonios? A nosotros, a todos nos gusta escuchar testimonios, pero su vida también es un testimonio. Dios le ha librado a usted para que pueda testificar, contar las maravillas de Dios, para que otros puedan creer y ver que nuestro Dios es grande, como decía el canto, cuán grande es Dios. Denle un aplauso al Señor. David se encontraba en una situación donde había un pueblo que se encontraba atemorizado. ¿Alguna vez se ha encontrado usted reunido con el grupo de personas que todos están desanimados? Así se encontraba David en esa situación. Y llega David del campo de pastorear ovejas, obediente, con comidita para sus hermanos. Y cuando llega el mayor, Eliab, ¿qué haces aquí? Tú ya vienes a molestar. Y llévale la comida. ¿Cuántos militares o cuántos ofrecieron servicio militar acá? ¿Sí? Habían soldados, estaban listos para la guerra, pero atemorizados. ¿Por cuánto tiempo el gigante se paraba enfrente del campo de batalla a retar al pueblo de Israel? ¿Sabe usted cuánto tiempo fue? ¿Lo ha leído en su Biblia? Por 40 días. ¿Sabe qué es eso? Un mes, casi el mes y medio. Estaba atemorizando al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que pasa a veces con nosotros, iglesia? Que Satanás viene y se nos pone al frente, queriéndose burlar y dice, ¿y ahora dónde está tu Dios? Las puertas usted ve que se las cierran de todas las oportunidades. Empieza a haber situaciones de escasez. Tal vez en el trabajo lo despiden. Tal vez ya no hay para pagar la renta. Y sus amistades o sus amigos lo abandonan. Y el enemigo se burla diciéndole, ¿y todavía puede hacerle fiel a Dios? Es lo que el gigante Goliat estaba haciendo con el pueblo de Israel. Pero algo sucede. Este joven no escuchó la voz de aquellos que querían desanimarlo. Él escuchó la voz de la necesidad en el pueblo. Cuando usted escucha la voz de los que quieren desanimarlo, usted también se va a desanimar. Pero cuando usted ve la necesidad y se pone al frente y va al campo de batalla, no necesita un gran escuadrón, porque el Dios de los cielos está con usted. Dele un aplauso al Señor. David se pone al frente de la batalla. El gigante lo ve de lejos. ¿Qué esperaba este gigante? Que le mandaran tal vez al que fuera el más preparado, el más capacitado para la batalla. Él quería ver un soldado
para destrozarlo y burlarse. ¿Y qué es lo que ve? ¿A quién? A David. ¿Y qué era David? ¿Qué era? Un pastorcito de ovejas, un joven. Tal vez todo aquel batallón. ¿Y este qué viene a hacer aquí, pues? ¿Quién lo llamó? No más a morir, va rápido, mira. Estaban riendo, estaban con miedo y burlándose a la vez, quizás. Porque hay unos que son así, que solo observan y critican. Pero hay otros que Dios levanta para hacer algo en la iglesia. Denle un aplauso al Señor. Primera de Samuel 17, ¿todavía lo tiene abierto conmigo? Versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió, ¿en qué? En ira contra David. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Quién le está hablando aquí? Su hermano, el hermano mayor. Un soldado que había sido preparado para la batalla. En lugar de ponerse él en el campo de batalla, ¿qué es lo que estaba haciendo? Desanimándolo. Por eso, mi amado hermano, cuando Dios ponga algo en su corazón, si es para la obra del Señor y si es para darle honra y gloria a Dios, no permita que nadie lo desanime. Mantengan la mirada en el Señor, que si es para el Señor, Dios se va a glorificar. Denle un aplauso al Señor. Y David respondió: ¿qué has hecho? ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él, ¿qué hizo? Se fue con otros. ¿Está notando lo que hizo él? No hizo caso. No se quedó en esa situación. Muchas veces nosotros, lamentablemente, cuando alguien quiere desanimarnos, ahí nos quedamos estancados, escuchando la voz del enemigo. Es que la batalla de David no empezó en el campo de batalla, empezó antes de ir al campo de batalla. Sus propios familias, sus propios hermanos trataron de desanimarlo. Era porque Satanás sabía lo que iba a suceder. Porque Satanás sabe lo que Dios ha depositado en ustedes. Que el Espíritu Santo que habita en ustedes, a través de él, Dios puede hacer grandes cosas en ustedes. Por eso el enemigo ataca constantemente, trayéndole desaliento y desánimo, para que usted se desanime y no haga lo que Dios le ha mandado hacer. Por eso no se quede estancado. Cuando alguien quiera criticarlo y quiera desanimarlo, apártese y busque el rostro de Dios, que Dios le dará fuerzas. Versículo 31. Y fueron oídas las palabras de David que había dicho, y la refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo. Escuche esto. ¿Quién ahora lo quiere desanimar? ¿Y quién era Saúl, pues? El líder del pueblo de Israel. Ahora quería también desanimarlo. No estaba dispuesto a hacer y no quería que otro hiciera.
¿Habrá gente así en la iglesia? No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Sabe lo que le quiso decir? Tú no eres nadie a comparación de él. No tienes calificaciones. No eres nada, no eres nadie. Y David respondió a Saúl: tu siervo. Escuche esto. Era un joven respetuoso. A pesar que querían desanimarlo, él no perdía el respeto, porque sabía someterse a la autoridad que Dios había establecido. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía, ¿qué? Un gatito, ¿verdad? Cuando venía un león o un oso, se pusiera como nosotros nos pusiéramos, ¿verdad? Si viene un león, ¡ah! O fuéramos los primeros en correr. Veniera un león. ¿Qué hace el león? Lo devora. O un oso, que es más grande todavía y más fuerte. ¿Y qué? Y tomaba algún cordero de la manada. Siguiente versículo. Salía yo corriendo. Salía yo tras él. Y ¿qué tenía que hacer para herirlo? Pelear con él, enfrentarlo. ¿Qué le está queriendo decir él a Saúl? No juzgues lo que no conoces. Que aunque para ti no parezco nadie, para Dios yo soy alguien. Lo hería y lo libraba de su boca. Escuche esto, qué tremendo. No solamente iba y peleaba, sino que todavía libraba a aquel cordero. Cualquiera de nosotros quizás dijéramos: no, pues ya se lo llevó. Ni modo, ¿sí? A ponerlos a reproducirse otra vez, para recuperar lo que perdimos. Ni modo, ahí fue. Pero él no. ¿Sabe por qué? Porque él estaba comprometido con lo que él hacía. Él no hacía las cosas a medias. Él estaba comprometido. Le decía: haz esto, y lo hacía a tal como debía hacerlo. Cuidar las ovejas requiere carácter, requiere valor, requiere enfrentar situaciones a veces difíciles. David estaba dispuesto a hacerlo y no importaba que lo criticaran. Y lo llevaba y se lo levantaba, y si se levantaba contra mí, ¿qué dice? Ayúdeme. ¿Qué es eso? ¿A quién? ¿A un gatito? ¿A un león? ¿O un oso? ¿Qué es eso? ¿Agarrarlo? ¿Sí? ¿No ha visto a veces esas películas o series que dan a veces y enseñan a David? Y lo enseñan bien tontito. Pero eso parece que un hombre de carácter y de valor. Un joven que ni aun su padre se acordó cuando el profeta Samuel llegó a ungir a los hijos de su casa o a alguien de su casa.
y mandó a llamar a los hijos. Y pasaron los que todos parecían calificados. Pero de aquel que Dios quería es el que nos llamaron. Porque ni aun su padre lo consideraba capacitado. Pero Dios sí. Por eso no importa lo que la gente diga de ti. Lo que importa es lo que Dios dice de ti. Denle un aplauso al Señor. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, incircunciso, será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Tremendo. Saúl, usted me ve de menos, pero usted no sabe quién yo soy. Usted no sabe lo que he tenido que pasar para estar a este lugar, en este lugar. Usted no sabe las experiencias que he tenido que pasar y las dificultades para llegar a este punto de mi vida. Este problema que se enfrenta hoy a nosotros va a caer igual que todos los demás problemas, porque no es contra mí el problema que trae, es contra Dios, y contra Dios nadie puede. Denle un aplauso al Señor. Y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Versículo 37. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Yo le pregunto algo. ¿Estaba Dios con Saúl? Ya no. ¿Verdaderamente sabía Saúl si Dios estaba con este joven? No. ¿Por qué? Dios lo había desamparado ya. Él había desobedecido a Dios. Pero ahora ve. Y que vaya Dios contigo, porque nadie más puede ir. Los soldados aquí no te van a ayudar. A veces así nos pasa. Que el problema es ese gigante que se levanta contra nosotros. Contra nuestro matrimonio, contra nuestro hogar, contra nuestra familia, contra nuestros hijos. A veces todos nos van a abandonar. Incluso hasta los hermanos de la iglesia lo pueden criticar y lo van a abandonar. Por eso usted nunca tiene que venir a la iglesia por la gente, usted venga a la iglesia por Dios. Porque la gente usted nunca la va a agradar, la gente le va a fallar, pero Dios nunca le va a dejar solo. Denle un aplauso al Señor. Y Saúl vistió a David con su ropa, versículo 38, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y la probó a andar. Le hago una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué se ha puesto a pensar por qué Saúl estaba vistiendo a David con su propia armadura? ¿Por qué no dijo un soldado que le dé su vestidura a él? Porque la armadura del rey era especial, no era como cualquiera. Porque tal vez Saúl entendía y decía: si Dios está con este y este mata al gigante, que digan que fui yo. Pero como Dios no piensa como el hombre piensa, porque los planes de Dios son infinitos, Dios todo lo conoce. Antes que venga el pensamiento a nuestra mente, Dios ya lo sabe.
y antes que clamen responderé yo. Mientras aún hablan, yo ya habré oído. Isaías 65, 24. ¿Qué es lo que pasó con David? Yo no sé andar con esto. Yo no sé andar con estas cosas. Se quitó todo. Incluso hasta la espada dejó. Porque no es con ejército, ni con espada, sino con el bendito poder de Dios, con su Santo Espíritu. En el campo de batalla el filisteo lo ve. Versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo, ¿qué dice? Le tuvo bastante, le tuvo miedo, ¿verdad? Le tuvo en poco. ¿Qué significa eso? Esto que me están mandando, pues. ¿Sí? Es un desayuno que voy a tomarme aquí. Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y habló bonito de David, ¿verdad? Y maldijo a David por sus dioses. ¿Qué es maldecir? No voy a decir una maldición, estoy diciendo, ¿qué es maldecir? Hablar mal. Hablar mal. Y dijo luego el filisteo a David, versículo 44, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. En otras palabras, ven, acércate, que hoy te voy a destrozar, te voy a hacer pedazos. ¿Sabe más o menos cuán grande era Goliat? Era un gigante. La estatura de Goliat, a la estatura que usted y yo podemos entenderle, se cree que era 9 pies y medio de alto. ¿Cuánto es esta estatura, hermanos? De aquí arriba. ¿Unos 10 pies? ¿Sí? Pues imagínense, casi así de alto era. ¿Se da cuenta que era verlo así? Para que tenga una idea la estatura del enemigo, del gigante de él. Y que lo vea desde allá desde el frente. Y que venga, y no venía despacito. Venía con furia. ¿Qué es lo que hacen a veces, amados hermanos, cuando va a haber a dos personas que van a pelear? A dos combatientes. Salen al cuadrilátero y se suponen a sonreír, ¿verdad? ¿No? ¿Qué hacen ellos? Con cara intimidante para intimidar a su oponente, para ganar ventaja sobre el oponente. Por eso usted ve a los combatientes que siempre ponen la cara, sí, enojados, porque quieren intimidar al oponente. Este gigante es lo que quería hacer, intimidar a David. Y de repente viene y algo sucede. David no tiene espada, David no tiene escudo. El gigante viene con su espada, venía protegido, pero algo sucede. En medio de ese enfrentamiento, una piedra sale a estrellarse. ¿En dónde? Justamente en el lugar. Pero algo que quiero que usted entienda hoy. Hay algo que había en la cabeza de Goliat que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta. El soldado filisteo tenía su armadura, tenía su escudero,
o tenía su escudo. En el caso de Goliat tenía hasta alguien que le cargara el escudo y la espada, porque era una gran espada. Pero aquí en su cabeza tenía un casco. Era un casco de bronce que traía en su cabeza. Lo puede leer en Isaías, en 1 Samuel 16. Entonces su cabeza no estaba descubierta, estaba también protegida. Y cuando aquella piedra es lanzada, se va directamente al área donde estaba aquel casco de bronce y lo traspasó. Y aquel gigante que había intimidado a aquel pueblo de Israel cayó vencido. ¿Sabe lo que significa eso? Esa piedra que se lanzó representa a Cristo, la piedra angular, el fundamento de nuestra fe. Y ese casco de bronce que había sido puesto sobre aquel gigante, el bronce simboliza la ley en el Antiguo Testamento. La ley no nos permitía a nosotros acercarnos a Dios, porque la ley nos condenaba a nosotros por nuestros pecados. Pero un día vino el Cordero de Dios, esa piedra angular que vino y no quitó la ley, sino que cumplió la ley para que usted y yo fuéramos salvos por gracia. Denle un aplauso al Señor. Ahora en Cristo hemos sido justificados. El enemigo, por eso él no puede usar nada en contra de nosotros, porque en Cristo tenemos salvación. En Cristo hemos sido perdonados por nuestros pecados. El enemigo constantemente querrá destruirte, querrá desanimarte, usando la propia ley en contra de ti. ¿Cómo que puedes tú ser salvo si eras un borracho? ¿Cómo que puedes ser tú salvo si antes usabas droga? ¿Cómo que puedes ser salvo si antes eras mujeriego? ¿Cómo que puedes ser salvo? ¿Sabes qué, Satanás? Eso era antes, ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús, porque Él me perdonó. El enemigo es lo que querrá, usar la propia ley en contra de nosotros. La ley moral de Dios ahora nos ayuda a vivir en santidad, pero el precio de la salvación ya fue pagado en la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús. Ahora usted y yo somos salvos por la gracia. No es necesario cumplir la ley para ser salvos. Es necesario vivir de acuerdo a la ley para vivir en santidad y honor para Dios. Denle un aplauso al Señor. Aquel gigante se levantó contra David, contra el pueblo de Israel. Hay algo que va a suceder. El enemigo se va a levantar siempre. A veces contra la iglesia, a veces contra su familia, a veces contra su hogar. Pero recuerde que usted no está solo. El mismo Dios que estuvo con David está con nosotros, está con usted. Porque Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Nosotros podemos cambiar, Dios nunca cambia. Denle un aplauso al Señor. El enemigo vendrá constantemente para traer decepción y desánimo. ¿Cuál es la voz que usted va a escuchar? ¿La voz del enemigo que le desanima? ¿O la voz de Dios que le dice, levántate, que todo lo puedes en mí, que yo te fortalezco? Póngase de pie en esta noche. Si usted está pasando por una dificultad en su vida, alguna situación difícil, confíe en el Señor.
Muchas veces el problema viene y las dificultades vienen. Y a veces es tan fuerte, tan grande ese problema, que nos ciega y no nos permite ver las veces que Dios nos libró de tantas cosas. Dios ha prometido estar contigo, iglesia, todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros, especialmente en los momentos más difíciles, en los momentos que sentimos que la fuerza se nos va, que sentimos que estamos solos, que ya no podemos más. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has hablado a nosotros.